político británico Sir Winston Churchill dijo: si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo prefiero que todo termine de una vez. Yo sé lo que le sucede y podemos solucionarlo. Ahora tengo que resolver otros asuntos. Buenas. Vicente, tú eres el demandante. Así es, doctora. Explícame por qué estás demandando a Ángela y qué le exiges para resolver el caso. Bueno, yo vengo a demandar a mi prometida. Yo lo que quiero es que se posponga la boda y que me devuelva la mitad del dinero que tenemos ahorrado por el evento. Perdón, doctora Polo, pero yo no puedo aceptar esto. No puedo regresarle el dinero porque tenemos que cumplir con los compromisos. Tengo que pagar Ángela, el salón, Ángela, el vestido. todavía ni sabes por qué vengo aquí. Está en un estado ni de sabes nervios. el motivo. Los hombres se ponen nerviosos, entran en pánico cuando se van a casar. Y está titubeando el hombre. Claro. Sí, aparte, los hombres tienen miedo de compartir su vida y su ¿Cómo dinero. sabes que es miedo? Ni sabes por qué vengo, ni sabes el motivo. Un momentito. Mira, esto es una cosa que es emocionante para ti. Estamos hablando de un día muy importante en la vida de un ser humano, que es una boda. Déjame preguntar, ¿cuánto tiempo llevan de novios? 3 años. 3 años aproximadamente. Ok. Y se iban a casar próximamente. Sí. Así es. Muy bien. Entonces, tú estás pidiendo que se posponga la boda. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente, doctora. Indefinidamente. Y que ella te dé la mitad del dinero que han reunido. Así es. ¿Y cuánto dinero han reunido? Alrededor de unos $20,000 más o menos. O sea, que tú quieres más o menos $10,000. Efectivamente. Ok. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? A mí me cuesta muchísimo trabajo decir esto en televisión ante usted, ante la gente, ¿no? Yo nací y crecí en un barrio infernal en México DF llamado La Merced, ¿no? Yo voy creciendo rodeado de prostitución, de drogadicción, de violencia, ¿no? Y no nada más fuera de la familia, sino dentro de la casa, ya que somos hijos. Yo era hijo de un padre alcohólico, ¿no? Entonces, violencia afuera, violencia adentro, y yo pensé que lo iba yo a poder sobrellevar, ¿no? A lo largo de mi vida, hasta que, pues, yo llegué a los 8 años aproximadamente a casa y mi padre completamente alcoholizado, pierde control y abusa de mí sexualmente, ¿no? ¿Te violaron? Vicente, ¿te violaron? ¿Y por qué no me dijiste? Se supone que somos una pareja y que hay confianza. Ya no lo hagas más difícil. ¿No ves que estoy tratando de decir algo que me duele, que me hierve por dentro? Permíteme y déjame terminar, por favor. En fin. A raíz de esto, doctora, yo empiezo a crecer muy mal, empiezo yo a generar muchos resentimientos para con toda la gente. ¿Perdón? ¿Tu mamá dónde estaba? Mi mamá, pues, estaba ya también siendo abusada. Mi mamá no decía nada, no podía decir nada, le tenía miedo a mi padre también, doctora. Okay. O sea, estábamos nosotros completamente abrumados por mi padre, ¿no? Ok. Yo empiezo a generar resentimientos, mucha rabia. A mí me causó hasta alegría cuando me entero que a mi padre lo asesinaron en la calle, ¿no? ¿Cómo te va a causar alegría de que se muera tu papá? Pero bueno, oye, pero escúchame, por favor. Este hombre lo abusó sexualmente. O sea, en la mente de él se estaba librando del abusador que lo ultrajó, O sea, no le reclames por todo. Si son cosas que tú no sabes, me parece que debes de abrir tus oídos y escuchar lo que antes no descubriste y ahora pues aparentemente vas a descubrir a la fuerza. Ok, te alegraste cuando
te enteraste a que a tu padre lo habían asesinado. Honestamente sí, doctora. Ok. O sea, yo siento que me quitaron todo un peso de encima de los hombros. Yo pensé que ya, que mi vida, y no nada más la mía, la de la familia, iba a empezar a cambiar finalmente, que íbamos a dejar de tener experiencias tan negativas, ¿no? Y entonces yo así empiezo a crecer, pero el resentimiento se me queda, y no nada más se me queda, sino que se va desarrollando dentro de mí, ¿no? Yo desafortunadamente yo caigo en los mismos malditos patrones de mi padre, ¿no? Yo lo único que quería era yo empezar a ser un hombre de bien, ganarme la vida apropiadamente, etcétera, ¿no? Caigo yo también en el alcohol, empiezo a beber bastante y, pues bueno, drogas ocasionalmente, ¿no? Alrededor de los 18 años, mi hermana tuvo la desgracia de estar en casa cuando yo llego completamente drogado, alcoholizado, enlagunado completamente de la cabeza y pues abusé de ella sexualmente ahí cuando llegué a casa, ¿no? Dios No, es que eres un cerdo, Vicente, te desconozco. Este no es el hombre del que yo me enamoré. Es que todavía no... ¿Y tú crees que me siento yo orgulloso de lo que hice? ¿Que no te das cuenta lo que significa para mí venir aquí ante toda la gente, la doctora, ante ti, y andar diciendo esto? ¿Qué crees que es muy fácil para mí o qué? Tu hermana no tenía la culpa. En fin. No es fácil venir a contar lo que estás contando en televisión. No lo es. Bueno. ¿Qué más pasó? Al mes y medio del evento llega mi hermana a decirme que está embarazada. Pues a raíz de esto, pues mi hermana se quita la vida, ¿no? Ay, santo Cristo. Se mató por tu culpa. En fin, mi hermana muy amablemente me deja una carta explicándome que no le diga yo nada a mi madre, ¿no? Mi madre obviamente ya había sufrido un infierno hasta el día, ¿no? Como para que yo aparte le venga a decir esto, que mejor ni se enterara en absoluto, ¿no? Y bueno, mi madre cae en una depresión fuertísima, ¿no? Desde luego, ¿no? Entonces, al estar ahí en depresión, siento yo que ella ya se suelta completamente y esto le trae complicaciones con otros aspectos de salud que ella ya traía cargando, ¿no? Entonces, tal vez al año, 2 meses, mi madre también fallece, ¿no? Tenías que terminar con tu familia. Déjame, por favor, Ángela, por favor, ¿no ves lo que me está costando estar aquí? Todavía no termino de hablar. Ok. Voy a hacer un corto receso, Vicente. Deja que Ángela procese un poco lo que está escuchando. Cuando regresemos, todavía no sé por qué quieres suspender tu boda indefinidamente, puesto que todo lo que me has contado realmente es parte de tu pasado y no afectaría en nada tu decisión actual de casarte. Así que cuando regresemos, por favor, me dices qué es lo que pasa. Regresamos después de este corto receso. Tómese este momento para pararse, estirarse y refrescar la mente y escuchar el resto de este caso. Regresamos enseguida.